¿Listo? Bien, entonces antes de seguir digamos, con el PowerPoint, digamos, con el formato de siempre, quizás comentarles un poquito lo que iban mis apuntes que les pasé el otro día. ¿No, están todos viendo mi PDF? Sí, Ok. Bien, entonces un poco la idea de estos apuntes era simplemente comentar un poquito sobre cómo es o por qué es que, digamos, yo hice todo el cuento clásico sobre qué es lo que pasaba con la magnetización. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, bueno, en resonancia magnética tenemos un montón de espines de hidrógeno y lo que vamos a hacer es interactuar con esos espines, primeramente poniendo un campo magnético externo de muy alta intensidad, 1,5 Tesla o 3 Tesla, es lo usual en el ámbito clínico, y eso obligaba a los espines a orientarse eh, paralelo o antiparalelos al campo, dependiendo de, eh, digamos, podemos pensar el ángulo inicial que tenían cuando fueron introducidos en ese campo. Y un poco a lo que iban los apuntes que yo les pasé era, bueno, hacer un poco las cuentitas vinculadas a eso. Eh, de vuelta, siempre de un punto de vista clásico, el fenómeno en realidad es un fenómeno cuántico, pero la interpretación clásica es válida principalmente porque los números medios de los operadores se comportan como los vectores clásicos. Entonces, por eso es que uno puede hacer o ese abuso de nomenclatura o de explicación. Pero bueno, un poco la idea era si yo tengo un momento magnético, que ya habíamos visto, todos los núcleos, por el simple hecho de tener este momento angular, se comportaban como imán y tenían, por lo tanto, un momento magnético. Y entonces, física 2, ¿no? O sea, si tengo un momento magnético en un campo magnético, sobre ese momento magnético surge un torque y según la segunda cardinal, la variación del momento angular total con respecto al tiempo es justamente el torque. Y por otro lado, habíamos visto el caso particular eh, de que el momento magnético del hidrógeno, lo que es lo mismo de un protón, bueno, es proporcional justamente a ese momento angular y la proporcionalidad está dada por la constante giromagnética. Entonces, si combinamos todas estas ecuaciones en una sola, tendríamos una expresión que me permite evaluar cómo cambia el momento magnético en el tiempo en función del torque o del momento magnético, producto vectorial, el campo magnético. ¿Saben? Que sería esta expresión que está acá. Y si uno lo ve como con un dibujito clásico de vectores, ¿no? Si yo tengo un momento magnético en esta dirección y tengo el campo magnético en la dirección Z, que después en imágenes médicas va a ir en la dirección de la camilla del paciente, eh, bueno, como mu vector B vive en un plano que es perpendicular, o sea, el vector tiene que ser perpendicular al plano que define muy B, ¿no? Por las reglas del producto vectorial. El cambio en el momento magnético siempre es perpendicular y por eso es que el momento magnético precesa en torno, en este caso, a la dirección que es la que estamos llamando Z o la dirección del campo magnético externo de gran amplitud. Y bueno, uno puede reescribir eso en función de lo que es la frecuencia del árbol. O sea, si simplemente, bueno, pasé acá el delta T multiplicando y aprovechando este dibujito con los vectores, puedo reescribir el cambio en la magnetización en función del ángulo de la magnetización del phi, o sea, el ángulo de precesión. Y podemos entonces eh, verificar que lo que cambia el ángulo, este pequeñito que está subtendido en el plano digamos, de precesión, a lo largo del tiempo, es la constante giromagnética por B. Obviamente esto tiene magnitud de velocidad angular y esa es la que llamamos entonces la frecuencia del árbol. O sea, aquí estaría la prueba, si uno quiere matemática, de por qué el momento magnético está precesando entonces con la frecuencia que llamamos del árbol y obviamente depende del B, o sea, de qué tan grande sea el campo magnético externo, y por otro lado la constante giromagnética que dependía en particular de cada núcleo que estemos
con qué núcleo estemos trabajando o queriendo hacer eventualmente resonancia. También esto es genérico, o sea, esto es para cualquier magnetización colocada en un campo magnético. Bueno, pues nosotros particularmente lo aplicamos a el caso de resonancia. Y a veces lo que es útil, esto simplemente es un cambio de coordenadas, a veces es más útil en vez de querer mirar lo que pasa con este sistema, o sea, o con este spin y cómo precesa en torno a un campo magnético, eso ocurre si yo lo estoy mirando como desde el laboratorio. Yo estoy fija en el piso, digamos, mi sistema de referencia o de coordenadas está en el piso y yo entonces lo que vería es ese spin precesando. A veces es más útil para las cuentas, como que pararse en el sistema que rota junto con, o que rota con la velocidad angular, que es la frecuencia del Armor, y simplemente entonces esta expresión lo que indica es cómo cambiar de un sistema de coordenadas que está en el laboratorio fijo a un sistema rotante. ¿Está bien? Donde aparece justamente eh, la frecuencia, bueno, acá le cambié, le puse omega para hacerlo genérico, nada más que después vamos a expresarlo en función de la frecuencia del árbol. Pero esto simplemente es cómo cambiar de coordenadas de un sistema fijo a un sistema rotante. Esto es lo mismo, nada más que aquí, en la derivada temporal de la magnetización, pasé a escribirlo en función de lo que teníamos, habíamos encontrado anteriormente. Y entonces lo que vemos es que el cambio de la magnetización en mi nuevo sistema de coordenadas, o sea, si yo me paro, si yo lo veo arriba de la calecita, digamos, o sea, cómo cambia la magnetización cuando yo me paro en un sistema que está rotando, lo que vemos es que se puede escribir justamente como el producto vectorial entre esa magnetización, bueno, la constante giromagnética, y un campo magnético efectivo. O sea que la expresión es bastante parecida a la que teníamos acá arriba. Nada más que ahora introducimos el concepto de un campo magnético efectivo, que sería el campo magnético externo que teníamos originariamente, en nuestro caso el del core, el del gantry del equipo, y un campo magnético adicional que se puede escribir en función de la frecuencia del árbol o de la frecuencia de rotación del sistema. Y si justo estamos en el caso particular de que el campo magnético externo coincida, ¿no? Si ves menos la frecuencia del Armor sobre gamma, entonces lo que vemos es que el momento magnético en ese sistema no está cambiando. O sea, el mismo que hoy antes teníamos, ¿no? Tenía el momento magnético y estaba precesando, bueno, eso si yo lo veo desde afuera. Ahora, si yo me paro en el sistema que está rotando, para mí el momento magnético no se está moviendo, siempre y cuando yo me mueva en un sistema o esté parada en un sistema que está girando con una relación, con una velocidad angular que coincide con la velocidad del árbol y por lo tanto, la velocidad angular del árbol y por lo tanto cumple con esta expresión. ¿Está Entonces, a veces es más fácil interpretar las cosas como que subidos o parados a un sistema rotante. Eh, Ahora, ¿qué pasa? O sea, hasta ahí es, o tengo la magnetización, el momento magnético precesando en torno a Z, porque solo tengo el campo, y simplemente me paré arriba de ese sistema que rota para que mi momento magnético quede quieto. Todavía no introduje ningún concepto asociado a, bueno, cómo vamos a operar adicionalmente sobre esa magnetización. Entonces, si vamos al caso más general, que es, bueno, ahora yo quiero interactuar con campos de radiofrecuencia, que se acuerdan que son varios órdenes de magnitud en intensidad más pequeños que el campo que utilizábamos por el propio equipo de resonancia. Y bueno, si yo escribo un campo de radiofrecuencia que tenga polarización circular, o sea, que sea de esta forma, ¿no? Que vive en el plano perpendicular al eje Z y esencialmente es un vector que, como con módulo variable, ¿no? O sea, con módulo variable, que va rotando con módulo constante. Eh, y bueno, también, así lo podemos escribir en el plano o en el eje de coordenadas X, Y, o lo puedo escribir en un sistema coordenado que le estoy llamando prima, en el cual justamente era el que estaba rotando en torno al eje Z. Y de hecho Z' y Z van a coincidir. Pero bueno, lo primordial es esto, es que
Lo primero es, para interactuar, se coloca un campo de radiofrecuencia con polarización circular. Y bueno, si en la ecuación en donde teníamos, por un lado, el cambio de magnetización en el tiempo, en el sistema que rota, ¿no? Estoy parada en un sistema rotante y de vuelta escribo la expresión que habíamos llegado anteriormente con este B efectivo, nada más que ahora al B efectivo, además le voy a agregar ese campo de radiofrecuencia que estoy introduciendo con las antenas del equipo, digamos. Ya habíamos visto que si esta frecuencia o de una manera la velocidad angular del sistema que rota coincide con la del Armor, este término finalmente se va porque se cancela uno con otro. Y tendríamos que entonces simplemente el cambio de magnetización visto en un sistema rotado va a ser proporcional al producto vectorial entre esa magnetización y el campo, bueno, y la constante giromagnética, como siempre, que está ahí metida, con el campo de radiofrecuencia. Y eso es lo que me permite, con los vectores, decir, yo tenía la magnetización en el eje Z, que coincide con Z', pues, que es el de mi sistema rotado, y simplemente la magnetización, fíjense que este término lo que me hace es tirarme la magnetización al plano horizontal. ¿Está bien? Porque X' e Y' es un sistema, digamos, que coincide planarmente con XY, pero que se está moviendo, que está rotando con velocidad angular del árbol. Entonces, esta expresión es la que me dice que la magnetización pasó de estar en Z' a estar en Y', esencialmente. Y de vuelta, lo que hablábamos la vez pasada también, interpretando, ¿no?, la velocidad angular simplemente como el producto de, o mejor dicho, como el ángulo sobre el ángulo que me muevo dividido el tiempo, bueno, yo puedo elegir durante cuánto tiempo colocar o tener prendido ese campo de radiofrecuencia de polarización circular, de manera de que yo elija que la magnetización caiga a 90 grados, pero yo podría elegir otro ángulo cualquiera, simplemente controlando, por ejemplo, el tiempo de aplicación. Entonces, eso es una manera sencilla que me evita pensarme en que el spin hace esto y después queda precesando y cuando saco el campo de radiofrecuencia vuelve como haciendo una espiral. Si yo lo miro en un sistema que está rotando, el spin hace esto y después vuelve. Digamos que esta primera parte es solamente para poder interpretar un poquito más fácil esa, digamos, esa visión de los vectores. Bueno, después simplemente el concepto de que eh, podemos hablar de una magnetización macroscópica como una suma o un promedio, podemos decir, una suma de los momentos magnéticos individuales de todos los protones que están dentro de un volumen, que podrá ser, por ejemplo, un voxel, y puedo reescribir todo simplemente haciendo este cambio y tener entonces en vez de el cambio del momento magnético de un solo núcleo de hidrógeno, bueno, si yo estoy hablando en un voxel, voy a tener una magnetización que está compuesta por la suma de todos los momentos magnéticos individuales y puedo, como esto simplemente es lineal, es una suma de términos, cuando, digamos, si lo expreso en esta ecuación, me va a quedar la suma en ambos lados y se puede reescribir todo en términos de la magnetización en cada voxel, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, estas expresiones me dicen cómo cambia la magnetización en el tiempo y lo mismo, si miro todo desde un sistema rotado, pues lo mismo que antes hacía para un solo momento magnético, decir que está en el eje Z' o Z que coinciden y que cae al plano horizontal, bueno, puedo pensar lo mismo como si tengo muchos vectores individuales de momento magnético que generan una única magnetización, que es la suma de todos, y luego todos ellos caen al plano horizontal. Cuando aplicamos justamente ese campo de radiofrecuencia, con lo mismo que dije anteriormente, según el tiempo que dure la aplicación del campo de radiofrecuencia,
será lo que se llama el flip angle, o sea, el ángulo con el cual flipeo, o sea, hago caer o doblar la magnetización. Y bueno, entonces de esta ecuación lo que vemos, yo puedo escribirla como separarla en dos componentes, porque así es como hablamos el otro día de la recuperación de la señal en el eje Z y de lo que ocurría en el plano perpendicular. Entonces, yo esta ecuación que es vectorial, la puedo escribir o en X y Z, o en X' y prima Z', que sería mi sistema rotante, o lo puedo escribir simplemente en Z y en la dirección perpendicular. Esa es la forma más usual de trabajar. O sea, tendría por separado una ecuación para lo que pasa con la magnetización en el eje Z y para cómo cambia la magnetización en el plano transversal, perpendicular al eje Z. Y bueno, recupero, si solo tuviera el campo, el inicial, ¿no? No tengo colocado el campo radiofrecuencia, bueno, entonces em, y bueno, además en el caso particular que no haya ningún tipo de interacción, o sea, como si cada uno de los espines no ve a los vecinos, no se entera, porque recuerden que el hecho de que cada núcleo de hidrógeno tenga su propia magnetización, esencialmente produce un campo magnético en su entorno, y los otros espines que, que conforman la magnetización total, en principio son susceptibles de interactuar con el campo magnético que produjo su espín vecino, digamos. Entonces, bueno, si no tomamos en cuenta o sea, si nos olvidamos de esas interacciones entre los espines, tanto vecinos como a nivel de toda la red, bueno, entonces en ese caso particular, y si no está puesto el campo radiofrecuencia, lo que veríamos es que la magnetización en Z no cambia y en el plano perpendicular, bueno, tiene esta expresión, ¿no? Sale simplemente de esta ecuación. Este es el término de interacción, el que yo le decía, bueno, en realidad cada uno genera localmente un campo magnético y eso produce que el campo a lo largo de, digamos, campo local o extendido, en realidad no sea exactamente el B sub cero, sino que, o incluso el B sub cero más el de radiofrecuencia, sino que además hay campos pequeñitos, pero no imperceptibles para los demás espines que van a obligar a no estar en esta condición. Y en ese caso es donde aparece lo que llaman las ecuaciones de Bloch. Las ecuaciones de Bloch son ecuaciones empíricas, digamos. Y bueno, perdón que acá cambié de notación, pero M paralelo significa MZ y M perpendicular, como veníamos hablando, el cambio, sí, digo bien, el cambio de la magnetización en el plano perpendicular a Z. Entonces, bueno, de vuelta, en el caso particular donde solo tengo eh, digamos, el campo B0, pero ahora sí no desprecio la interacción con los espines vecinos y con la red, sea, digamos, empíricamente el cambio de magnetización en el eje Z, que antes era cero, bueno, digamos, se le agrega un término, se introduce un término empírico que tiene esta expresión, que depende justamente de este tiempo T1 que habíamos visto la vez pasada, que es, bueno, qué tan fácil a mi sistema de espines le resulta entregar energía a la red en la que está inmerso. Y en el caso de la magnetización perpendicular, además del término que teníamos anteriormente por estar en B0, bueno, el hecho de estar metido, como les decía, localmente sintiendo a los espines vecinos, también se introdujo un término empírico para contemplar con qué facilidad o qué tan fácil, digamos, cada espín es sensible a los espines vecinos y eso se hace a través de justamente ese tiempo T2. eh, y bueno, de vuelta, si lo miramos en el sistema rotado, esos son la prima que está acá, y hacemos las mismas, o sea, hacemos el cambio de sistema como hicimos anteriormente para un solo momento magnético, repito las mismas cuentas para la magnetización total,
Y lo que vería entonces en el sistema rotado es que el cambio de magnetización transversal es proporcional a un factor de 1/T2 por la magnetización. De acá es donde aparece esa exponencial que habíamos recuperado la clase pasada, vinculada a cómo cambia la magnetización con el tiempo T2, que era un decaimiento eh, exponencial que depende de T2. Y bueno, este simplemente es el caso más general de todos, ¿no? De vuelta, si veo cómo cambia la magnetización total en función del tiempo, acá no estoy en esta expresión, como que voy a juntar de vuelta lo que sé en Z y lo que sé en el campo perpendicular, o sea, la vuelvo a escribir en todas las componentes en una sola expresión. Entonces teníamos, bueno, este factor, que era el que venía originalmente cuando empecé a hacer las cuentas, digamos, y ahora se introduce este término del cambio de la magnetización debido a la interacción de los espines con la red y el término debido a la interacción spin-spin. Y la solución a esta ecuación es lo que se conoce como la solución de las ecuaciones de Bloch, que en el caso particular de tener un B0, el externo, ¿no? El del gantry del equipo, bueno, estas son las soluciones a esa ecuación. O sea, el cambio de magnetización en el eje X decae digamos, con una constante de decaimiento que depende de T2 y tiene esta expresión de polarización circular esencialmente. El cambio de magnetización en el eje Y, esto no es el sistema rotado, es como si lo viera en el sistema del laboratorio. Tiene una expresión similar, ¿no? Tiene un decaimiento que depende del tiempo T2 y con su polarización circular lo puedo reescribir de esta manera. Si combino estas dos ecuaciones, simplemente me quedaría escrito de una forma más sintetizada, que es lo que habíamos visto la otra vez, como la magnetización en el plano transversal decae con T2. O sea, en X y en Y tienen cambios que dependen del tiempo, de esta forma, con polarización circular. Si la veo como un solo vectorcito combinado, es una magnetización que decae con T2. Y en el caso de Z, o sea, de la componente, eh, sí, según el eje del campo magnético que introduce el imán, bueno, tiene, en principio, si tenía un momento magnético inicial, bueno, este va a decaer con el tiempo. En general no partimos de este momento magnético, sino que aparece cuando metemos al sistema en el propio V0. eh, y después cuando tiramos esa magnetización al plano horizontal, ella se va a ir recuperando con una expresión, o sea, va creciendo, como no me acuerdo quién comentaba la vez pasada, que parecía la carga de un condensador, eh, va creciendo con una función que depende, o sea, del tiempo T1 justamente, que es el tiempo de interacción con la red. Y bueno, esta es la solución más general, que es lo que se conoce como solución del bloque. Creo que más o menos, si después ustedes lo miran un poco más en detalle, las cuentas están relativamente claras. Y bueno, lo único es esa consideración empírica de cómo incorporar la información de la interacción con la red y con los espines vecinos. No sé si quieren preguntar algo de esto, si no, sigo adelante. Bueno, seguimos entonces. Creo que nos habíamos quedado por acá la vez pasada. Mm. Habíamos hablado de eh, que, bueno, dependiendo de ciertos parámetros de la adquisición, que era el tiempo de repetición y el tiempo de eco, podíamos de una misma región anatómica obtener informaciones distintas o complementarias. Y en ese sentido habíamos visto que si utilizábamos un tiempo de repetición corto
y un tiempo de eco corto, entendiéndose por tiempo de repetición, ¿se acuerdan? Que era el tiempo entre sucesivos pulsos de 90 grados que dejaban a la magnetización en el plano transversal, ¿no? Ella se va recuperando, o si lo miramos, vamos a aprovechar que ya aprendimos lo del sistema rotado, entonces la magnetización esencialmente está en el eje Z, puesta cuando ponemos a mi paciente en el campo magnético externo, prendo la antena, envío un pulso de radiofrecuencia, supongamos que elijo un tiempo de aplicación para que el flip angle coincida con 90, la magnetización pasó a estar en el plano transversal y ella se va a ir recuperando. Dependiendo de cuándo yo vuelva a mandarla al plano horizontal, y eso está definido por el tiempo TR, y dependiendo de cuánto después de que yo mandé a la magnetización al plano horizontal, ella se empieza a recuperar y en qué momento la antena se pone en modo recepción para adquirir la señal, bueno, las distintas combinaciones me dan distintos tipos de contraste. Entonces habíamos visto que tiempos TR cortos y tiempos de eco cortos me daban una imagen pesada en T1. Si yo sigo utilizando tiempos de eco cortos, pero tiempos TR largos, lo que veíamos esencialmente es la distribución de protones o imágenes por densidad protónica. Y si uso tiempos de repetición largos y tiempos de eco largos, veíamos imágenes cuyo contraste es de tipo T2. Y bueno, la combinación, tiempos de repetición cortos con tiempos largos de eco no tiene ninguna utilidad porque digamos, el tener un tiempo de eco muy largo, si recuerdan atrás la forma de la señal, me hace que toda la señal caiga, o sea, es puro ruido. Mi relación señal-ruido es muy mala porque este término hace que todo vaya a cero. Pero bueno, es importante tener presente la forma de esta expresión para saber cómo operar con los tiempos de repetición y los tiempos de eco. Entonces hablemos les quería comentar ahora algunos, no todos, obviamente, pulsos y secuencias que se utilizan en el ámbito clínico. La primera que les iba a comentar es la que llama la secuencia de saturación parcial, que como ven está condicionada por un tiempo de repetición corto y que el tiempo de eco sea el mínimo posible. Eso ya nos dice, si recuerdan, o sea, tiempo corto y corto es una imagen de tipo T1, o sea, estoy buscando la información o estoy buscando tener un contraste en la imagen que sea de tiempo T1, que sea para ver justamente los distintos tiempos T1 de los diferentes materiales que están constituyendo los voxeles de mi paciente. Y bueno, nada, esa es la idea. O sea, simplemente esto es una manera de representar de forma gráfica cómo es la secuencia que se utilizó y esencialmente es, o sea, utilizo un pulso de radiofrecuencia que me tira la magnetización a 90, o sea, el plano horizontal, la dejo crecer y la vuelvo a tirar. La dejo crecer, la vuelvo a tirar y enseguida que la tiré la magnetización al plano horizontal, lo que voy a hacer es poner a la antena en modo receptor, o sea, la señal, ay, perdón, me fui para otro lado, la señal principalmente está pesada justamente por este factor, porque esto vale 1, ¿no? Tiempo de eco muy corto, este término vale 1 y me queda una señal que depende solamente del T1. Otra de las secuencias que se utilizan, que son muy comunes, es lo que se llama la secuencia Spin-Echo. Y la secuencia Spin-Echo tiene la particularidad de que se agrega o se agregan pulsos de radiofrecuencia de 180 grados. Y este dibujito que estaba en el libro que les comenté el otro día, el Array de Basics, me parece que es bastante ilustrativo, eh, porque si recuerdan, nosotros teníamos, bueno, la magnetización en el eje Z, que en realidad
Sí, dale, Marco. Sí, no, yo creo una pregunta ahí en la diapositiva anterior, capaz que Dale. ya mencionaste en la clase pasada, yo tengo que ir un poquito antes, pero hay algo que no, viste cuando vos mandás el pulso de radiofrecuencia, ¿no? La señal FIL, viste Mm, que ahí aparece como que esa señal está amortiguada, capaz que ya lo dijiste y yo no, sí, o, es esto. eh, Está amortiguada con la frecuencia del arma. Acá, ahí aparece, está acá. ahí va, está. Y porque esa señal es así. Y porque fíjate que vos lo que estás, la magnetización, por eso uno lo puede pensar simplemente con los vectorcitos, ¿no? Como estamos haciendo recién como se dice, en el plano, está, yo dije, veamos las dos visiones. Si yo miro desde afuera las cosas, la magnetización hace esto, está Ahí va, el oscilando con la magnetismo, frecuencia del árbol. Y vos tenés la antena fija. Entonces vos lo que en realidad estás viendo es no solo si crece o decrece, sino que además la antena está sensando esa precesión de la señal con la frecuencia del árbol. es Ahora, por eso. sí, es eso. El Cuando hecho vos de... bajas la magnetización no va directo, sino que te hace un No, eso es movimiento. solo una manera fácil si me paro en el sistema rotado. O sea, las cuentas que yo Lo mostré que hace un explicaste ratito. recién. Claro, Exacto, es para interpretar porque es más fácil hacerle esto al vectorcito que estarlo que eso muy precisando. bien. Impecable. Porque sería alguna especie de domo ahí que va girando ahí. Claro. Entonces, Claro. la precesión, como vos tenés una antena fija que está midiendo lo que pasa en el plano transversal, entonces en realidad tiene esta fluctuación que de hecho no está puesta. Ah, sí, está acá. Viste que puse esta función a su vez oscila con la frecuencia del pulso. O sea, Por eso de tiene eso que ser. no te podés, de eso no te podés, Ah, entonces, sí, no hay manera de sacárselo. Bueno, estábamos por acá entonces. Mm. Bueno, entonces yo les decía, este dibujito de la frecuencia Spineco, de la secuencia Spineco me parecía muy lindo y la idea es la siguiente. Acá sí hay que apelar o hay que volver al concepto que en realidad la magnetización neta, la M grande, está compuesta de las magnetizaciones individuales, de cada uno de los protones que, por ejemplo, están adentro de un boxel. Porque si recuerdan lo que pasaba era, teníamos la magnetización neta en el eje Z, que no es otra cosa que la suma de varias magnetizaciones de cada núcleo. Y de vuelta, si lo mirábamos en el sistema, yo me paro arriba del sistema que rota, imagínense que mis dedos son los espines individuales, ellos, púcate, con el pulso de radiofrecuencia caían al plano transversal. Y esos espines comienzan a desfasarse unos de otros, principalmente porque ahí sí cada uno empieza a sentir al vecino y entonces el sentir al vecino significa que localmente cada spin me genera un campo magnético y entonces mi spin vecino está parado sobre el campo magnético que generó el otro spin y eso genera entonces que hayan frecuencias del árbol un poquito diferentes entre cada uno de esos spines y los spines finalmente terminan desfasándose. Y acá lo que se representa es algo similar, es como si yo tuviera cada uno de estos spines fueran corredores, ¿no? Que cada uno tiene formalmente a nivel de spines un campo magnético próximo, pero a poquito diferente. Si lo vemos en velocidades, uno corre más rápido que el otro, un poquito nada más, pero son más rápidos. Y entonces, bueno, salen de la meta los tres corredores, se ponen a correr, obviamente que es más rápido, va a llegar antes hasta una cierta posición. Ahora, ¿qué pasa si yo en ese momento se me ocurre darlos vuelta y los pongo a correr con sus mismas velocidades? Van a llegar juntos a la meta, ¿no? O sea, yo puedo en determinado instante, en forma inteligente, podríamos decir, hacer que los espines se den vuelta y ellos se vuelven a enfasar. Este es el mismo concepto que los corredores. De un corredor más rápido, uno más lento, en determinado momento le digo, dense vuelta y corran.
este estaba más lejos que este, pero cuando se dieron vuelta, como cada uno va con su velocidad, van a llegar juntos a la meta. Esa es la misma idea de colocar un pulso de 180 grados. Es que los espines se desfasan y en determinado momento se vuelven en un tiempo adecuado. Si yo coloco el pulso de radiofrecuencia a mitad de tiempo entre el pulso de 90 y el momento que me pongo a escuchar o que pongo la antena en modo receptora, logré que los espines se vuelvan a enfasar. Y eso me permite no quedarme sin señal, o sea, de alguna manera me permite sacarme el tiempo T2 asterisco encima, porque se acuerdan que teníamos dos tiempos T2. Había un tiempo T2 propio de la interacción spin-spin y también había un tiempo que le llamamos T asterisco que incluye las inhomogeneidades que puede tener el campo magnético externo, que no es perfecto. Será lo mejor posible para la capacidad tecnológica del momento, pero no es perfecto, hay pequeñas diferencias a nivel local y por más de que cada vez que comienza la rutina clínica se haga un ajuste de chip para que haya justamente la menor cantidad de no homogeneidades, es difícil que se saquen de encima todas ellas. Y bueno, en pos de tratar de sacarme de encima al menos ese efecto de no homogeneidades, yo puedo introducir un pulso de 180 y lo de los 180 es, de vuelta, utilizo con la antena emisora un pulso de radiofrecuencia que tiene una duración que permita un flip angle de 180 grados y lo coloco a mitad de tiempo entre el pulso de 90 y el momento en que voy a escuchar. Eso es lo que se llama la secuencia Spinetto. Y entonces, bueno, la secuencia esencialmente Spinetto lo que me permite es sacarme de encima como que el asterisco del tiempo T2 y no perder la señal tan rápido. Me permite utilizar tiempos de eco un poco más prolongados porque no me quedo rápidamente sin señal como ocurriría si no usase el pulso de radiofrecuencia. Está como ven por acá. Es una secuencia que trata de evitar el desfasaje T2 asterisco. Mm. Y si viésemos el diagrama que representa una secuencia Spineco, bueno, arrancamos con el pulso de 90, pácate, los espines acá comienzan a desfasarse, ponemos el pulso de 180 que los vuelve a enfasar, la magnetización comienza a recuperarse y repito la secuencia, pácate, y de vuelta el pulso y así sucesivamente. Y es el pulso de 180 se pone a mitad de camino, a mitad de tiempo entre el pulso de 90 y el momento donde voy a escuchar. O me pongo la antena en modo receptor. O sea, a mitad del tiempo de eco es que se coloca el pulso de 180 grados para el enfasaje de los espines. Y bueno, acá simplemente no sé por qué puse esta expresión. eh, que nada, les cuenta tiempos típicos TR y TE según yo quiera contraste T1, densidad protónica T2. Eso ya lo habíamos visto. Una cosa que es útil de hacer es lo que se llama las secuencias Spinetto múltiples. Y la idea es la siguiente, fíjense, si es un Spinetto tengo el pulso de 90 y el pulso de 180. Y de 180 está a mitad de tiempo entre el pulso de 90 y el momento que voy a escuchar o que pongo la antena en modo receptor. Ahora bien, por ejemplo, si yo tengo un tiempo de eco, por decir algo, 20 milisegundos, ¿sí? Que estaríamos, por ejemplo, por acá, yo podría tener un tipo de imagen que sea densidad protónica. Pero yo lo que puedo hacer es, antes de volver a aplicar el pulso 90, antes de tener un nuevo tiempo de repetición, ¿por qué? Porque quizás yo necesito un tiempo de repetición largo por el tipo de imagen que estoy buscando, puedo colocar otro pulso de enfasaje, porque en la medida que, o sea, yo de vuelta, ¿no? Tengo el pulso de 90,
los espines comienzan a desenfasarse, aplico el pulso de 180, los vuelvo a enfasar, pero ellos también se van a, digamos, se enfasan, pero después vuelven a desenfasarse. Entonces la idea es, si yo vuelvo a aplicar un segundo pulso de 180, que los vuelvo a enfasar y vuelvo a poner la antena en modo receptora, con un tiempo de eco evidentemente más largo, antes de volver a aplicar el pulso de 90, o sea, antes de que transcurra un tiempo de repetición, yo puedo obtener una nueva imagen con otro contraste de la misma región anatómica. O sea, es como una forma de aprovechar eh, el tiempo que tengo disponible entre dos tiempos de repetición sucesivos para sacar dos imágenes con distinto tipo de contraste. ¿Está bien? Entonces, se aplica dos veces el pulso de 180 justamente para no quedarme sin señal. Obviamente igual la señal va a ir decayendo y la calidad de imagen de esta segunda imagen va a ser menor que la calidad de imagen de esta primera porque la señal es más chica y la relación señal-ruido entonces se empeora. Pero de todas formas, en un mismo tiempo de repetición, yo puedo obtener dos contrastes distintos de imagen aplicando dos pulsos de radiofrecuencia de 180 grados consecutivos y seleccionando adecuadamente los tiempos de eco que necesito según el tipo de imagen que quiero. Bien, otro tipo de secuencia que también se puede utilizar es la que se llama inverse recovery. Y no se me ocurrió una forma de decirlo bien en español, recuperación inversa, ahora sí, pero vamos a dejarla en inglés. Entonces, la idea de estas secuencias Inverse Recovery, esencialmente vamos a ver que es para poder sacarse de encima la señal de algún tipo de tejido que no quiero ver. ¿Está bien? Entonces, estas señales Inverse Recovery empiezan un poco distinto. En vez de tener, bueno, a ver, todas empiezan iguales. Todos puse al paciente en la camilla, por lo tanto, están adentro de un campo magnético y sus espines estarán paralelos o antiparalelos al eje Z de la dirección de camilla. Pero a diferencia de la secuencia de saturación parcial o la de Spineco, que todas arrancan utilizando un pulso de radiofrecuencia que logra un flip angle de 90, en el caso de la secuencia de Inverse Recovery, lo que voy a hacer es esencialmente duplicar el tiempo de aplicación del pulso de radiofrecuencia con la antena, de manera de que el flip angle sea 180. O sea, estas secuencias arrancan obligando a la magnetización del eje Z en quedar antiparalela, o sea, en darse vuelta en relación al eje Z. ¿Y eso por qué es útil o para qué me sirve? Bueno, porque vuelta la magnetización, ¿no? Va a ir precesando, paca, hasta que va a pasar por el plano horizontal y va a después seguir subiendo. Soy bastante mala para poder hacer con mis manos el ejemplo del spin. Pero si lo pensamos de vuelta en el plano rotado, yo arranco así, tiro la magnetización a menos Z y ella se va a ir recuperando. Va a llegar un momento que va a tener magnetización en Z igual a cero y después va a seguir subiendo. Entonces, esto es el momento, el tiempo en el cual la magnetización en el eje Z pasa por valor cero, digamos, es lo que se llama el punto nulo, por motivos bastante obvios. Y la gracia justamente es que yo puedo aprovechar ese tiempo de punto nulo para sacarme de encima la señal que no quiero ver. Entonces, lo primero es, bueno, simplemente ver que eh, el, el- el tiempo del punto nulo, o lo que llama el tiempo de inversión, es proporcional al tiempo T1, o sea, depende del material, obviamente. O sea, yo acá no estoy demostrando esta expresión, simplemente les estoy comentando digamos, o de qué depende el tiempo de inversión. Y por otro lado, si van a a la solución de las ecuaciones de Bloch que les mostré con mis apuntes, y partimos de una magnetización que arranca en el eje Z, pero negativo, la ecuación, la solución, en vez de ser M0 por 1 menos E a la menos T sobre T1, tiene esta forma.
sería M0 por 1 menos 2 veces E a la menos T I T1 por 1 menos E a la menos T R T1. O sea, el hecho de haber tirado la magnetización al eje menos Z hace que la curva de recuperación tenga esta forma en vez de solamente esta expresión. ¿Está bien? Entonces, bueno, perdón, y después tengo de vuelta, ¿no? Tiro la magnetización a 180 grados, la dejo recuperarse y en este tiempo de inversión uso un pulso de 90, que a este no le va a afectar, pero a las otras magnetizaciones de otro tipo de tejido que tienen un T1 distinto, sí se van a ver recuperado un poco más, un poco menos, pero en definitiva no van a tener valor cero de magnetización en el eje Z, y entonces ahí repito la secuencia spin-echo, por ejemplo, para poder visualizar bien otro tipo de tejidos. Entonces, este dibujito quizás es un poco más explicativo. Supongamos que tenemos ¿no? mi magnetización en el eje Z, aplico el pulso de 180, la tiré hacia el eje menos Z y cada uno, según el tiempo T1 del tipo de tejido, se va a ir recuperando, ¿no? Con las curvas de recuperación que van a tener esta forma. Entonces, bueno, por ejemplo, si yo quiero tener un mejor contraste de tipo T1, esta es una buena solución. O sea, encuentro una región donde después sí comienzo a repetir una secuencia Spinecco convencional, pero ya arranco de tener una diferencia de contrastes por T1 mucho más diferenciada. Otra opción es la que yo les decía, lo que se llama STIR, que es Short T1 Inverse Recovery, que es para supresión de materiales. Entonces, por ejemplo, acá tengo tres materiales distintos: agua, grasa y esto que será materia white, o sea, materia blanca. Eh, a los tres, ¿no? Porque yo puse al paciente con todos sus tejidos adentro del campo magnético, entonces digamos, cada uno de estos materiales va a tener sus propias curvas de recuperación porque tiene T1 diferentes. Entonces acá lo que les muestro son las curvas de recuperación de los tres materiales y los respectivos tiempos nulos de cada uno de los materiales. Por ejemplo, en el caso de la grasa, el tiempo nulo, si tuviera un resonador de 1,5 Tesla, del orden de 140 milisegundos. Entonces, si yo aplico digamos, a partir de que empezó la secuencia, un pulso de 90, digamos, un tiempo TI después de que la secuencia empezó, la grasa me va a desaparecer de la señal. ¿Por qué? Porque la magnetización, cuando empezó la secuencia, a partir de aquí, spin-echo, la grasa arranca con valor cero, por lo tanto no contribuye a la señal. La magnetización es cero para este material, que acá está expresado pictóricamente. Tengo la magnetización paralela al eje Z, aplico el pulso de 180 grados, la tiro para abajo. Y acá tengo, por ejemplo, cómo se va recuperando la grasa y otros tejidos. Y en el momento en que la grasa pasa por magnetización Z igual a cero, ahí comienzo con la secuencia Spinetta. Entonces, esta grasa no va a contribuir a la imagen, o sea, es como que la señal grasa va a desaparecer de la imagen y voy a tener un contraste incluso mejor entre los demás tejidos, adquiriendo una secuencia Spinetta como la que les contaba anteriormente. O puedo usar también una secuencia STIR, pero para sacar el fluido. Y a ese tipo de secuencia se llama FLAIR, Fluid Attenuated Inverse Recovery. La idea de vuelta es la misma, nada más que voy a usar un tiempo de inversión para el cual los fluidos tienen magnetización cero. Entonces arranco con mi paciente en camilla, con sus espines que generan una magnetización según el eje Z. Aplico el pulso de radiofrecuencia de 180 grados, mandé a la magnetización a menos Z,
cada uno de los tejidos va a tener un tiempo de recuperación distinto y por lo tanto va a tener una curva de recuperación diferente. Se van recuperando las magnetizaciones en Z y cuando el tiempo que es conocido para los, o sea, cuando el tiempo TI del fluido transcurrió, ahí comienza una nueva secuencia Spinecco y eso hace que la señal que proviene del fluido desaparezca, no contribuye al pulso que voy a medir con la antena receptora, mientras que los otros materiales, al tener magnetización, ya arrancan con ese contraste que los diferencia y bueno, a medida que el tiempo T2 va pasando, voy a tener, digamos, una diferenciación de tonos de gris, pero el fluido me desaparece de la imagen. Entonces así se vería una imagen que tiene una secuencia FLIR. Ven que toda esta sección se la hizo desaparecer, o sea, todo el fluido logré mandarlo a valores de píxel igual a cero, desaparecieron de la señal, porque los utilicé de forma inteligente las secuencias de los pulsos de radiofrecuencia. Bueno, entonces es un poco, no fui demasiado exhaustiva, hay más secuencias que se aplican en el campo de las imágenes, como que traté de mostrarles eh, las más sencillas y las más eh, quizás rápidas de explicar. Este, y bueno, eso nos lleva a conversar ahora sobre la localización espacial en resonancia. No sé si antes de meterme en esto me quieren consultar algo. ¿No? Por el momento No, por no. ahora no. Bueno, seguimos No, entonces. no se puede ver. Entonces, bueno, hasta ahora, digamos, estuvimos hablando de solamente lo que le pasa a un sistema de espines que casualmente están en el cuerpo de una persona, pero esto sería válido para cualquier spin que sea sometido a un campo magnético externo y a los campos de radiofrecuencia. Pero por el momento no logré generar ninguna imagen. ¿Por qué? Porque hasta ahora yo puse a mi antena receptora a recepcionar toda la señal. No es una, o sea, es una antena de radiofrecuencia, o sea, lo que le llega son ondas de radio provenientes de las desexcitaciones de todos los espines que están adentro de ese paciente. Con eso, así, si yo no hago más nada, difícilmente voy a poder tener una imagen, o sea, lo que hasta ahora tengo son simplemente señales de ondas de radio. El punto es que, bueno, hay todo un proceso que se hace durante la adquisición de las imágenes y por eso hace tan lentas las adquisiciones de resonancia. En general, mientras que una tomografía, capaz que en un minuto la terminaste, en una resonancia se necesitan 20 o 25 minutos para poder adquirir una región anatómica. Y bueno, tiene que ver con todo el proceso que se tiene que hacer durante la adquisición. O sea, no solo es un tema de reconstrucción y que las cosas demoran porque computacionalmente se están haciendo cuentas, sino que durante la adquisición se hacen un montón de cosas para poder localizar espacialmente de dónde provienen las señales dentro del organismo. Entonces, bueno, acá lo que les quiero mostrar, ¿no? Simplemente es eh, que lo que vamos a hacer es en forma secuencial la excitación de los espines dentro de los tejidos. Vamos a ver que vamos a utilizar gradientes de campo magnético de forma muy inteligente para poder obtener información de cada uno de los slices que los que voy a dividir a mi paciente, y luego dentro de cada slice voy a su vez utilizar otros gradientes de campo magnético que me van a permitir distinguir las señales en cada uno de los voxeles de ese slice. Entonces, comencemos por el campo de gradiente que se utiliza para lo que se llama la selección de corte. Entonces, bueno, acá tengo a mi paciente, esta sería la dirección Z, ¿no? Eh, y bueno, supongamos que yo, además de tener el campo homogéneo
que me genera el gantry, las bobinas superconductoras, ¿no? Que generan el campo de 1,5 Tesla, que podría ser este que está acá. Supongamos que yo adicionalmente, en forma controlada, agregase un gradiente de campo magnético. O sea, introduzco un campo magnético adicional que crece con la posición, es pequeño, ¿no? Comparado con el campo del 1,5 Tesla, por ejemplo. Pero utilizo lo que llaman bobinas de gradiente, que justamente me permiten cambiar localmente el valor del campo magnético, en este caso en la dirección Z. Eso hace que, si pensamos a mi paciente como dividido en slices, digamos, cada uno de los slices de mi paciente, por ejemplo, miremos este que está acá dibujado, en realidad está sometido a un campo magnético que sería el B0, el de la bobina superconductora, más un cierto valor de campo magnético que va a depender del gradiente, del valor del gradiente de campo que estoy colocando y la distancia a la cual estoy en relación al centro de referencia de mis gradientes. Entonces, idealmente, cada sector de mi paciente va a estar sometido a un campo magnético que es levemente diferente de digamos, del slice vecino, y eso lo hago yo en forma controlada con la introducción de este campo magnético variable con la posición. Entonces, mientras que si yo estoy en mi campo uniforme, digamos, yo tendría como que, de vuelta, esto vendría a representar todos los espines, ¿no? Precesando en torno al eje Z, que si lo miro, mi campo subido a un referencial que esté rotado, es como si lo estuviera quietos, esto es visto desde el laboratorio, por eso rotan. Si yo introduzco un gradiente de campo magnético, en donde tengo localmente campos magnéticos diferentes, lo que estoy haciendo es alterando localmente la frecuencia de precesión de los espines. ¿Por qué? Porque si recuerdan, la frecuencia del Armor era el factor giromagnético por el B. O sea que si yo localmente tengo campos magnéticos diferentes, pues entonces la frecuencia del Armor de cada una de estas zonas es levemente diferente. Y eso hace que entonces hayan precisiones diferentes de los espines según la posición en donde se encuentren dentro de este gradiente de campo magnético. Bueno, esto es un poco lo mismo. Entonces, bueno, esencialmente cada slide de mi paciente o cada posición de mi paciente ahora va a estar caracterizado por una frecuencia de precesión central y por un ancho de banda. Y yo voy a poder elegir distintos espesores de corte o slices o ancho de slice, definiendo el ancho de banda de la señal y me voy a poder posicionar en distintas Z de mi paciente seleccionando la frecuencia central del Armor asociada a ese slice. Y entonces, bueno, acá les muestro, tendríamos, por ejemplo, eh, al paciente, ¿no? Con un espesor de slice o un espesor de corte, que en este caso, en este ejemplo, implicaría tener una frecuencia central de precesión de 66,5 y un ancho de banda de 1 MHz. Eso me generaría, por ejemplo, para esta frecuencia de 66 MHz, que los espines están sometidos a un campo de 1,55 Tesla hasta, cuando la frecuencia es 67, 1,57 Tesla. O sea, el gradiente de campo magnético en esta región donde están los espines que estoy queriendo visualizar en este momento, corresponde a una región de campo que se encuentra entre 1,55 y 1,57 y por lo tanto a frecuencias de precesión que están entre 66 y 67 MHz.
Mm. Bueno, y entonces, nada, acá lo único que les estoy mostrando es lo mismo que decía anteriormente, ¿no? O sea, si acá grafico el campo magnético y acá grafico las frecuencias del Armor, bueno, según en donde yo me pare, entre comillas, con la antena a escuchar, o sea, según qué frecuencia yo seleccione estar escuchando y qué ancho de banda en torno a esa frecuencia yo seleccione, pues voy a estar seleccionando mayor o menor espesor de corte, o sea, si yo incremento el ancho de banda, se incrementa el espesor de corte. Empeorará la resolución espacial, pero bueno, capaz que no me importa. O si yo achico el ancho de banda, se va a disminuir el espesor de corte y como consecuencia va a mejorar la resolución espacial. Tal vez me quedo con menos señal, habrá que ver la relación señal-ruido. Pero bueno, en definitiva, dado un gradiente de campo magnético, la manera de encontrar digamos, qué slice quiero visualizar en cada momento, se selecciona justamente a partir de qué frecuencia central y qué ancho de banda voy a decidir recepcionar o escuchar con mi antena receptor. Perdón que siempre uso la palabra escuchar, pero a veces me suena más fácil como que hablarlo como ondas de radio o ondas de sonido. Pero cuando digo escuchar me refiero a me pongo a la antena en modo recepción de señal. Y bueno, acá lo que les muestro es diferentes configuraciones que uno podría usar. Eso ya depende del equipo y cómo estén hechas las bobinas. Pero, por ejemplo, si yo utilizo un mismo ancho de banda y quiero cambiar el ancho de corte, una opción puede ser para un ancho de banda fijo cambiar el gradiente. O sea, quizás el equipo me permite usar dos gradientes de campo distintos y dejar fijo el ancho de banda y de esta manera cambio el espesor de corte. Quizás el equipo no me deja seleccionar dos gradientes distintos, tengo un solo gradiente y si quiero cambiar el ancho de corte, pues no tengo más remedio que cambiar el ancho de banda en la recepción. Eso va a depender del modelo de equipo que yo tenga. ¿No? Son maneras distintas de cambiar o de seleccionar distintos espesores de corte para la adquisición de las imágenes. Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, tengo un cierto gradiente, vean que son bien pequeñitos. Los gradientes, de hecho, son bastante más chicos que lo que vale la intensidad del pulso de radiofrecuencia, ¿no? Y aquí tengo la frecuencia con un determinado ancho de banda que corresponde entonces, en este caso particular, para este equipo, con este gradiente de campo magnético, eh, me permite seleccionar, por ejemplo, un espesor de corte de 1 centímetro. Y en este caso, cuando se quiso bajar el espesor de corte, este equipo me daba la opción de cambiar a un gradiente más grande. Bien, una cosa que tenemos que tener en cuenta antes de seguir con el tema de la aplicación de gradientes en otras direcciones, es que, bueno, sí, como se habrán dado cuenta, estoy hablando mucho de frecuencias, ¿no? Frecuencia central, anchos de banda, o sea, naturalmente todas las señales que vamos a estar midiendo de una forma o de otra van a vivir en el dominio de Fourier. Bueno, eso trae consigo todas las cosas que estuvimos viendo anteriormente, transformadas de Fourier, bueno, aplican también a este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta fuera una de las señales que estoy queriendo medir, si la señal se extiende demasiado en el tiempo, eso implica, si, digamos, si vemos los complementarios, ¿no? Una señal temporal y su correspondiente dominio de Fourier, bueno, cuanto más se expande en el tiempo una señal, si yo la veo en el dominio de Fourier, está muy acotada en cuanto a su ancho de banda. O sea, señales con ancho de banda estrechos implica que en el dominio temporal la función se extiende mucho más. Sin embargo, señales
temporales muy acotadas en el tiempo implican que en el dominio de Fourier el ancho de banda es mucho más grande. Entonces, bueno, cuando uno selecciona anchos de banda asociados a la adquisición, bueno, tiene que tener presente lo que eso implica a nivel de la señal temporal. Y por otro lado, el hecho de que en realidad cuando uno selecciona digamos, un ancho de banda que cree que, que realmente es como una especie de cuadradito, ¿no? Que decir, bueno, todo lo que está en este rango de frecuencias me lo quedo, después mato a cero todo. En la práctica, en general, lo que ocurre es este tipo de solapamiento. Es bastante difícil matar a cero. eh, digamos, lo que va más allá, el ancho de banda sí decae, pero no se vuelve a cero y se puede generar este tipo que se llama de solape o de crosstalk, que genera a veces artefactos en las imágenes. De todas maneras, hay maneras también inteligentes de evitar, digamos, que se produzca este solape entre las señales temporales. Por ejemplo, simplemente si cada una de estos anchos de banda representaría la información de slices diferentes, una manera inteligente de adquirir slices sería adquirir primero, por ejemplo, este, y luego este, y después los intermedios. Porque entonces la señal temporal del primer slice y el tercer slice probablemente no van a solaparse, o sea, porque esta curva y esta curva no se solaparían, y entonces se pueden adquirir slices en forma alternada de manera de evitar que se produzcan estos solapamientos temporales de las señales. Bien, entonces, bueno, simplemente entendiendo un poco cómo opera el dominio de Fourier, uno puede, durante la adquisición, ser inteligente y adquirir de una manera adecuada para sacarse este tipo de situaciones de encima. Bien, entonces ya estamos adentro de un slice, ¿no? O sea, ya seleccioné una frecuencia central y un ancho de banda, y entonces ya estoy mirando solamente los espines que hay adentro de un slice, y ese slice va a tener un cierto espesor de corte que va a depender del ancho de banda que yo elegí eh, ponerme a escuchar, digamos. Entonces, bueno, ¿cómo adentro de ese slice, a su vez, yo puedo reconocer cada uno de los voxeles que generan, o bueno, de los píxeles, pues ya estoy en un slice, puedo pensar ahora como que estoy viendo una imagen y por lo tanto se volvió 2D la situación y tengo los píxeles individuales? Bueno, ¿cómo puedo generar información independiente de cada uno de los píxeles en una imagen de resonancia? Y bueno, ahí vamos a acudir nuevamente a la aplicación de gradientes de campo magnético en las direcciones X e Y. En general, en la dirección X se le suele llamar el gradiente de frecuencia, en la dirección Y el gradiente de fase. Eh, es digamos, lo de X e Y es completamente irrelevante, podría ser al revés. Pero bueno, entonces ya teníamos a nivel del eje Z, ¿no? Este es el eje Z de mi paciente, ya habíamos puesto un gradiente de campo magnético para seleccionar los distintos slices. Bueno, una vez que seleccioné un slice del paciente, ahora dentro de ese slice yo voy a diferenciar los píxeles utilizando gradientes adicionales en X y en Y, pero que no se ponen de cualquier manera. Entonces, bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, aquí lo que estoy haciendo es poniendo un gradiente adicional de campo magnético, pero de vuelta, siempre la idea de colocar gradientes es para lograr una diferencia en el campo magnético, o sea, porque ahora si yo pongo un gradiente de campo magnético en X, pues las distintas columnas de ese slice se van a ver sometidas a un campo magnético levemente diferente, y eso va a introducir entonces frecuencias del Armor levemente diferentes, y eso me va a permitir identificar en principio las columnas diferentes porque tienen frecuencias del Armor diferentes. Entonces, bueno, de vuelta, si yo introduzco
un gradiente de campo, según la posición en la que me coloque, voy a tener un campo magnético que es diferente. Y si acá tengo el field of view, por ejemplo, donde acá estoy representando el eje X y el eje Y, y tengo en el eje X este gradiente de campo que a nivel central vale B sub cero, bueno, dependiendo de a qué X me pare de ese B sub cero, pues el campo se va a incrementar o va a disminuir en proporción a la posición a la que yo me esté, o digamos, a la columna a la cual yo quiera visualizar dentro del field of view de un determinado slice. Y bueno, con el mismo concepto de que dado un campo magnético tengo una frecuencia asociada que es gamma, la constante giromagnética por el campo, bueno, la frecuencia máxima que va a poder visualizarse en este field of view va a estar dado por el campo y por la distancia. O sea, acá tengo el campo magnético en el extremo del field of view, ¿no? Cuando X vale el field of view sobre 2. Aquí tengo el campo magnético en el extremo del field of view. Cuando lo multiplico por la constante giromagnética me da la frecuencia de precesión. O sea, la frecuencia máxima de precesión va a estar dada por este valor. Y bueno, eso me muestra esencialmente que el field of view, entendiendo que el ancho de banda va a ser el doble de la frecuencia máxima, field of view, o sea, tamaño en el eje X de la imagen que quiero visualizar, va a depender del ancho de banda y va a depender de qué tan grande o qué tan chico sea el gradiente de campo que estoy colocando en la dirección X. Y por otro lado, un poco la idea es la misma en el eje Y. O sea, yo ya ahora estoy mirando solamente una columna de, o sea, primero tenía mi slice seleccionado por el gradiente Z. Después estoy mirando solo una columna de ese slice porque seleccioné con el gradiente X una determinada frecuencia central. Bueno, ahora voy a agregar un campo adicional, un gradiente de campo adicional en la dirección Y que me va a generar entonces que cada uno de los espines esté sometido a una frecuencia diferente y por lo tanto precese con una frecuencia diferente. Entonces también ahora voy a poder distinguir dentro de una misma columna las distintas posiciones en Y o lo que es lo mismo cada uno de los píxeles en Y de la imagen. Bueno, esto es un poco la idea de lo que veíamos antes, ¿no? De colocar gradientes, cómo van desfasándose los espines. Y esto creo que es sencillo pero lindo, bastante ilustrativo, está también en el libro que les mencionaba. Y es un ejemplo de juguete para entender un poco qué es lo que hace esto de los gradientes de frecuencia y de fase. Entonces, supongamos que ya estoy en un slice y que sería este. Tengo los espines precesando con una frecuencia central de slice, omega cero, y supongamos que, es un ejemplo burdo, quiero distinguir solamente 9 voxeles adentro de ese slice. Yo ya sé que hay 3 voxeles que tienen magnetización cero y tengo estos otros 3 voxeles. Todos los espines precesan a frecuencia del árbol omega cero, pero ven que algunos tienen un valor, o sea, algunos tienen norma 1 y otros tienen norma 2 y este apunta para el otro. Pero en definitiva, lo que tengo al principio a nivel de frecuencia es todos los espines precesando con la misma W0. Entonces, apliquemos el gradiente en X. ¿Qué es lo que hace este gradiente en X? Bueno, para esta fila genera un campo magnético un poco más grande perdón, la columna. Para esta columna me genera un campo magnético es un poquito más grande que la columna central y la columna central tiene a su vez un campo magnético es un poco más grande que esta columna de la izquierda. Eso hace que entonces las frecuencias de precesión sean un poquito distintas. Toda esta columna va a quedar con una frecuencia omega cero, todos los elementos de esta columna con una frecuencia omega cero más, y todos los de esta columna con una frecuencia omega cero menos. Yo pongo la antena a escuchar, la antena no es inteligente, en principio no distingue
por separado las cosas, sino que ya van a tener una señal que es la combinación de, en este caso, en omega cero menos un factor menos uno, porque si sumo todo lo que contribuye omega cero menos, bueno, digamos, según la intensidad de la señal, menos 2 más uno me daría menos uno. En el caso de omega cero, se me sumarían las contribuciones de estos dos voxeles, o de estos píxeles, y en el caso de omega cero más, se me suman estos dos, por eso me queda un factor 2. O sea que la señal que uno recibiría tendría tres componentes de frecuencia, cada uno con sus respectivas amplitudes. Eventualmente, ya se pueden imaginar que si yo levanto una señal y le hago Fourier, pues podría llegar a distinguir las contribuciones independientes de cada una de estas frecuencias que son distintas, y Fourier me daría justamente los valores de amplitud para cada una de esas frecuencias, y en ese sentido ya vemos que entonces las imágenes de resonancia naturalmente viven en el dominio de Fourier. Y a su vez esta es una manera de ir obteniendo la información de cada una, en este caso particular de las columnas eh, que estoy queriendo visualizar. Bueno, me adelanté, esto es lo que les estaba diciendo, ¿no? O sea, si tengo esta señal, la antena en principio tiene la contribución de las tres. Simplemente esta sería la señal obtenida, pues le hago un Fourier y voy a poder obtener por separado la información de cada una de las frecuencias asociadas a cada una de las columnas, porque yo ya sé esa asociación, la construí yo esencialmente cuando agregué el gradiente de campo magnético. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora si además agrego el campo magnético en el eje Y? Con la diferencia de que el campo magnético en el eje Y, por cómo se construye o por cómo se generan las secuencias de los gradientes, que ahora después les voy a mostrar una imagen, son gradientes que se prenden y se apagan en el eje Y, o mejor dicho, en lo que se llama el gradiente de fase, porque son gradientes que introducen un pequeño cambio de fase, o un cambio de fase entre las distintas filas de los, digamos, de la matriz que estoy queriendo encontrar, que representan digamos, la distribución de los espines. Y la manera, entonces, al haber introducido este gradiente de fase, que los prendí y los apagué, hizo que toda la primera fila, entre comillas, se me adelantara en relación a la fila central y todos estos espines se me atrasen en torno a la fila central. Y entonces, de vuelta, si yo quisiera escribir digamos, con el concepto de fase a cada uno de los voxeles de la imagen, bueno, este vale cero porque originalmente no tenía amplitud. El siguiente voxel tiene una pequeña fase positiva y está precisando, en este caso, frecuencia del árbol omega cero, y este voxel también. La fila del medio no le generé ningún cambio de fase, y a la fila abajo los atrasé, le generé una fase negativa, cada uno con sus correspondientes amplitudes. Entonces, bueno, de vuelta, yo con Fourier eventualmente podría distinguir entonces cada uno de los píxeles porque tienen por el gradiente de frecuencia una frecuencia distinta y por el gradiente de fase una fase diferente. Y en definitiva, después de tener o después de haberle aplicado a un determinado slice el gradiente de frecuencia y el gradiente de fase, pues cada uno de los píxeles se diferencia de los vecinos porque tiene una fase distinta y una frecuencia de precesión diferente. Entonces, bueno, ¿cómo se hace esto en la práctica? En general, los gradientes de fase o sea, se hace todo en forma secuencial. O sea, aplico el gradiente de frecuencia. Bueno, creo que capaz que es más fácil si los muestro. Bueno, viene después. Bueno. Eh, Esencialmente la idea es, se aplica el gradiente de frecuencia y luego
cada una de las filas se van construyendo aplicando sucesivos gradientes de fase, como que uno atrás del otro. Entonces, por eso el tiempo de adquisición del slice depende de cuántas filas yo quiera tener en la imagen, o sea, dependiendo de cuánta resolución espacial yo quiera, el tiempo de adquirir un slice va a ser más largo o más corto y va a depender del tiempo TR de repetición de la imagen, que el tiempo TR va a depender de qué tipo de contraste yo quiera obtener en las imágenes. Y eso me lleva por un lado al concepto de lo que se llama espacio de datos, o sea, esencialmente para cada una de las filas de mi matriz, de la imagen que estoy queriendo construir, yo voy a poder tener una señal y eso lo voy a tener que repetir, como les mostraba antes, tantas veces como filas de la matriz yo quiera tener. Y entonces para cada una de las filas de la matriz, o de la imagen, yo voy a tener que medir una señal con la antena y eso me va a llevar un tiempo TR de medición. Y así es como se construye lo que se llama el espacio de datos. O sea, yo, digamos, en cada tiempo TR pongo a la antena receptora a escuchar y va a recibir la señal, que es lo que está representado en este dibujito, digamos. Y así voy llenando la matriz de datos, que en este caso se corresponde con cada una de las filas de la matriz imagen que yo quiero representar. Y esto por ahora es continuo, es una diferencia o sea, es un campo de radiofrecuencia, ¿no? Un campo magnético. O sea, yo puedo medir con la antena este campo magnético que eventualmente, teóricamente hablando, es continuo. Y esto simplemente les quiere mostrar que yo puedo ir llenando el espacio de la matriz de datos aplicando los gradientes de manera de ir completando en esta dirección las filas o podría ir aplicando gradientes de campo magnético en el eje Y que sean alternados e ir llenando la matriz con esa forma particular. Simplemente cómo adquiero los datos. La versión digitalizada, porque uno en realidad lo que va a obtener es a partir de esa señal continua de los campos de radiofrecuencia, uno va a samplear, ¿no? Va a utilizar, como hacíamos en imágenes, un tren de deltas para samplear la situación continua y llevarlo al mundo discreto. Entonces, la versión discretizada del espacio de imagen o del dominio de los datos es lo que se conoce como el espacio K. Y a partir de ese espacio K es que, utilizando las transformadas de Fourier, yo voy a poder encontrar la matriz de imagen, que es lo que estoy buscando. Entonces, bueno, acá lo que les quiero representar es, imagínense que tengo una matriz de datos para llenar, puse un gradiente de fase, perdón, al principio no puse ningún gradiente de fase, puse la antena receptora a escuchar y levanto esta señal. Adicioné un gradiente de fase que me introduce una fase determinada, eso hace que la señal se achique, porque cuanto más desfasaje yo tenga, la relación señal-ruido va a bajar, porque la señal cada vez es más chica, y llené la segunda fila de mi matriz, y así sucesivamente, para arriba y para abajo, con la consecuente aplicación de gradientes de fase, es que se me van generando señales que voy escuchando con la antena y que luego las voy a digitalizar. En realidad yo me voy a quedar con valores discretos, piqui, 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 de cada una de esas señales que obtuve con mi antena en modo recepción. Eso me va a demorar un determinado tiempo de sampleo, ¿no? Que sería el tiempo total de adquirir cada uno de estos datos individuales. Y lo voy a tener que repetir tantas veces como filas yo quiera tener en mi matriz. Y por eso, como cada una de estas señales me lleva un tiempo TR de adquisición, bueno, el tiempo de la adquisición de la imagen completa va a ser el número de filas que yo quiera obtener por el tiempo TR de la adquisición.
Y esto era lo que les mencionaba, ¿no? O sea, yo tengo por un lado el espacio de datos, que cuando lo discretizo lo transformo en lo que conocemos como el espacio K, y luego mediante la transformada de Fourier yo puedo obtener una imagen, que es lo usual o lo tradicional, que vemos como resultado de hacer una resonancia magnética. Acá simplemente, bueno, lo que sabemos, ¿no? O sea, si yo tengo un espaciado delta K entre los elementos de mi espacio K y tengo un número nx de voxeles o de píxeles que quiero representar, bueno, obviamente la frecuencia de Fourier máxima que voy a poder tener va a ser nx por delta kx, y el field of view también va a depender de nx y del espaciado en el dominio del espacio. Y si recuerdan, digamos, por ser parejas de Fourier, el delta X y el K máximo del espacio K van a estar vinculados. Y ya esto ya lo habíamos visto anteriormente, o sea, la máxima frecuencia dependía del campo, o sea, del gradiente de campo y de la posición, que como máximo va a ser el field of view dividido 2. Esto sería el campo en el extremo del field of view de la imagen, en el eje X, y si lo multiplico por el factor giromagnético, obteníamos la frecuencia máxima, y si lo multiplico por 2, tengo el ancho de banda, y ya habíamos visto entonces que field of view, ancho de banda y gradiente están todos vinculados, y a su vez el inverso, el field of view, es igual al paso en el espacio de Fourier. Y bueno, simplemente sabiendo además que el tiempo, el delta t, o sea, cada cuánto estoy tomando muestras de mi función que estoy adquiriendo con la antena, que esto sería el paso o el sampleo en el dominio temporal, digamos, bueno, va a estar vinculado a el sampleo, obviamente, en el dominio del espacio K. Y para evitarnos el aliasing, eso era algo que habíamos visto ya cuando estuvimos trabajando eh, con digitalización de imágenes y con los trenes de Delta, si se acuerdan. Bueno, hay una relación entre el ancho de banda de la señal y el paso de sampleo, eh, con el cual estoy justamente digitalizando la señal, que cumple esta relación. Entonces, por un lado tengo que el field of view, el ancho de banda y el gradiente de campo, de frecuencia que estoy colocando están vinculados, y a su vez, si quiero evitar el aliasing, el tiempo de sampleo de la señal que levanta la antena está estrechamente vinculado con esas magnitudes field of view, ancho de banda y gradiente. En el eje Y puedo hacer exactamente lo mismo. Y bueno, tengo como los gradientes en el eje Y, o lo que llamamos en el gradiente de fase, se van aplicando en forma sucesiva según, o sea, simplemente la fase que estoy introduciendo, ¿no? Es, digamos, simplemente la integral de la frecuencia, o digamos, de omega por t. Acá lo estoy haciendo como si fuera para cada tiempo un valor distinto, por eso lo estoy integrando, si no sería simplemente omega t igual a la fase. Bueno, si asumimos rápidamente omega constante, esto me da el omega t, lo que les decía recién. Y bueno, si yo cambio la frecuencia, por lo que ya sé que es la constante giromagnética, por el campo que depende de la posición, porque el gradiente por la posición me da el campo, acá tengo una forma de vincular la posición en I, o sea, la fila que estoy representando o obteniendo la señal, y la fase que estoy introduciendo con el gradiente de fase que estoy colocando en la dirección Y. Como le dije, la dirección Y y X es arbitraria. Podría ser que el gradiente de fase lo coloque en X y el gradiente de frecuencia en Y. Tanto. Y bueno, después haciendo la transformada de Fourier es que yo obtendría
una imagen usual. Bueno, así es como se vería algo en el dominio de Fourier y así es como se vería en este caso la imagen que estoy queriendo adquirir. Una cosa interesante, que era lo que les mencionaba también anteriormente, si se acuerdan de vuelta, las primeras clases cuando hablábamos del dominio de Fourier, el dominio de la imagen o el dominio espacial, en el centro del dominio de Fourier eh, tenemos toda la información de las bajas frecuencias y digamos, en las zonas más lejanas, podríamos decir, en los extremos del dominio de Fourier, lo que tendríamos es la información de las frecuencias altas y en general, si yo quiero detalle en las imágenes, necesito información de las altas frecuencias, mientras que en la región central, lo que esencialmente me da es como los tonos de gris que varían lentamente. Si se acuerdan de la imagen aquella que teníamos el gatito y el panda y cómo se podían mezclar, y en un caso dependiendo ¿se acuerdan que las teníamos mezcladas? Hacíamos la amplitud del panda y la fase del gato y cómo se veía por encima del panda, claramente se notaba el gato. Bueno, acá, o sea, lo que estoy queriendo representar es lo mismo. O sea, si yo solo me quedo con la señal truncada, lo que voy a tener es una imagen de peor resolución espacial porque el detalle me lo estoy perdiendo y se me van a generar estos artefactos que se llaman los ring artifacts, que fue justamente producto de que, bueno, yo tengo un tiempo finito de adquisición de la señal, entonces estoy truncando a la señal, bueno, tengo que convivir con eso, perder algo de resolución y tener la posibilidad de alternancia de los valores de píxel en algunas regiones. Y si solo miro las zonas de alta frecuencia, bueno, no sé si acá logran ver que se puede visualizar como las regiones de los bordes. No veo mucho en detalle, pero sí tengo la información de los bordes y solo miro las altas frecuencias y no estoy trabajando con la región central de Fourier. O sea, eso para comentarles, bueno, o recordarles lo que cuando uno trabaja a nivel del dominio de Fourier, bueno, la importancia que tienen las distintas regiones del dominio de Fourier en cuanto a la formación de la imagen. Y por otro lado, como estoy en el dominio de Fourier, y si se acuerdan, el dominio de Fourier, ¿no? Tenía la integral de e a la menos i 2pi por i f por x. O sea, el dominio de Fourier es un dominio complejo. Entonces, en principio, yo puedo tener imágenes esencialmente reales e imágenes, valga la redundancia, imaginarias. Y si yo a la señal en realidad le resto una frecuencia portadora con una función coseno, me quedaría con lo que se llama el espacio carreal, y si a la señal yo le resto con la frecuencia portadora una señal seno, estaría visualizando esencialmente la parte imaginaria, y eso me generaría principalmente dos tipos de imágenes distintas a partir del dominio de Fourier. Lo que conocemos como imagen de módulo, que es lo usual para ver regiones anatómicas en una imagen de resonancia, pero también puedo obtener imágenes de fase, que es esencialmente lo que se usa, por ejemplo, para angioresonancia, cuando yo lo que quiero ver no es anatomía, sino es velocidades o diferencias de fase vinculadas a las imágenes. Bueno, y esto es lo que les mencionaba en relación a la velocidad. O sea, el hecho de, por ejemplo, si yo tengo circulando sangre por una arteria o por una vena, cada una, cada uno de los voxeles tienen una, si no, tengo la arteria, viene la sangre fluyendo y eso está fluyendo, o sea, imaginemos que estamos en un slice que tenemos una cierta, que por un gradiente logramos que tenga un campo magnético distinto al slice siguiente. Bueno, cada una de esas moléculas o glóbulos rojos que vienen viajando
por las arterias o por las venas con una velocidad determinada, además se ven sometidas a regiones de campo magnético diferente y eso me produce entonces que yo pueda discriminar la velocidad, eh, digamos, con la que venían en este caso esos glóbulos rojos que vienen fluyendo por las arterias a través de una imagen de tipo imaginaria o una imagen que sea de fase en vez de módulo. Y así es como se vería una imagen de módulo, o sea, si yo tomo la parte real del dominio Fourier, podía visualizar una imagen anatómica, y si yo me tomo la parte imaginaria, restándole la frecuencia portadora, como le mostraba antes, porque si no, esa frecuencia se lleva toda la información y no me deja ver nada, puedo ver las zonas donde se da mayor diferencia de fase y donde por lo tanto hay una velocidad de fluido mucho más rápida que en otras regiones. Y de esa manera yo veo información complementaria según el tipo de análisis en el dominio de Fourier que yo hago. Y cuando hablamos de la aplicación de los gradientes, yo les decía, digamos, la adquisición de resonancia se hace con una secuencia específica. En general, si vemos una secuencia tradicional, como la de Spineco, por ejemplo, comenzábamos con el pulso de 90 grados que me tira la magnetización al plano horizontal. En ese momento seleccionamos o aplicamos el gradiente de selección de slice. ¿Para qué? Para solo operar o para solo poder recepcionar la señal de ese slice en particular y poder diferenciarlo. Consecutivamente a la aplicación, o sea, aplico el gradiente slice y lo apago y aplico el gradiente de fase para mirar lo que ocurre en una línea, o sea, en una fila de mi slice, y luego durante la adquisición de la señal aplico el gradiente de frecuencia. Y de esa manera, al aplicar los gradientes de esta forma inteligente, esencialmente lo que estoy haciendo es parándome sobre un slice. Dentro del slice me paro a seleccionar una fila y dentro de la fila, cuando hago la adquisición de la señal, identifico en forma individual cada uno de los píxeles de esa fila. O sea, cada posición X de la fila la voy a determinar cuando aplico el gradiente de frecuencia, mientras hago la recepción de la señal. Y eso esencialmente, ahí se mueve. Fíjense que si recuerdan, yo les decía que el gradiente de fase se aplica, perdón, uno para cada paso o para cada fila. Eso es lo que me representa este dibujito. O sea, cada vez que yo quiero obtener una fila distinta de la matriz, aplico un gradiente de fase y tengo que repetir toda la secuencia para ir llenando el espacio K con cada una de las filas de el slice que estoy queriendo visualizar. Y bueno, si hacemos una secuencia completa, Spineco, donde lo que quiero es determinar los voxeles de mi imagen para generar una verdadera imagen, pues entonces tendríamos el gradiente de 90 grados, que es el que me tira la magnetización al plano horizontal, que lo aplico al el gradiente, perdón, el pulso de radiofrecuencia de 90 grados, que me tira la magnetización al plano horizontal. En ese momento, consecutivamente, consecuentemente, o sea, en el mismo momento que aplico el pulso de 90, aplico el gradiente selector de slice, aplico los sucesivos gradientes de fase, aplico el gradiente en X, los espines mientras tanto se me fueron desfasando, entonces incremento o de alguna manera me saco de encima el desfasaje a través de la secuencia Spineco utilizando el pulso de 180, que era este que habíamos visto hoy al comienzo. Y en ese momento voy a actuar solamente sobre los espines que estoy queriendo visualizar en el slice. Por eso el pulso de 180 lo tengo que aplicar junto con este gradiente en Z, para luego, cuando escucho,
volver a aplicar el gradiente en X mientras hago la recepción. Y luego en un tiempo TR se repite toda la secuencia. Este es como un diagrama completo de una secuencia spin-echo con la aplicación de los gradientes que me permiten la localización espacial. Bien, yo creo que vamos a dejar un poco por acá, porque hablé mucho y creo que di demasiada información y creo que está bueno que todas estas cosas también tengan el tiempo como para asimilarlas. Como verán, no es fácil hacer imágenes por resonancia y como siempre digo, es increíble que funcione, pero funciona. Em, pero bueno, yo les recomendaría eso, que traten de volver a ver la clase como para poder interpretar qué es todo esto de los gradientes y cómo es que estos gradientes me permiten discriminar dentro de la señal cada información que proviene de un voxel diferente para poder generar entonces la imagen tal cual la conocemos anatómica. No sé si quieren preguntarme algo. Sí, la imagen básicamente para obtenerla, lo que hiciste fue una demodulación de la señal, Sí, ¿no? sí, Entonces, por eso cuando hice la resta de la señal portador, ay, se me trancó todo. Ahí, ahí. Viste que esencialmente cuando hago esta resta, digamos, con la señal portadora y me tomo la parte real, esa es la imagen usual que ujú, trabajamos en resonancia a nivel anatómico. Podríamos hacer esta otra, digamos, o podríamos usar esta otra información para obtener imágenes justamente del fluido que va fluyendo, valga la redundancia, ujú, y generar una imagen de fase. ujú, Pero quizás por lo menos a mí lo que más me impacta es cómo toda esta aplicación de gradientes sucesivos, sí, eso, logra generar voxel a voxel la información, ¿no? O sea, es sí, una sí, manera muy inteligente, porque de hecho, o sea, recuerden que lo que les decía, resonancia magnética es algo que se descubrió mucho antes de la posible aplicación en el ámbito clínico, ¿no? O sea, es un fenómeno netamente cuántico de física nuclear de cómo los espines transicionan cuando se los colocan campos magnéticos y se los somete a pulsos de radiofrecuencia. Que después de ese fenómeno se haya podido generar imágenes, por supuesto tuvo que avanzar la capacidad de cómputo, digamos. O sí, sea, sí, hubo que esperar por un lado que las computadoras pudieran hacer todo esto y que los sistemas sean lo suficientemente rápidos como para poder aplicar todos los gradientes eh, y que no dure 3 horas la adquisición de una imagen, ¿no? claro, Pero a mí me resulta realmente increíble cómo la sucesión de todos estos fenómenos físicos de poner gradientes y vivir en el dominio de Fourier y cómo hago para ir generando cada uno del slice la fila y de la fila el voxel, no sé, a mí por lo menos me resulta impactante. Y es física pura, ¿no? Aplicada a la imagenología. sí, sí, Entonces, bueno, eso. Les diría que traten por lo menos de rever y tratar de incorporar todo este concepto de los gradientes, para ver, para comprender cabalmente la generación de las imágenes. No sé si han ujú. tenido oportunidad de conseguir el libro que les mencioné. No, yo no. Se los recomiendo altamente. No, yo no. Yo ahora me Tenés, he dedicado a preparar el parcial complementario y Ok, bueno, estoy viendo las clases y tratando de entender algo, pero bueno, más adelante me voy a dedicar más a esta parte, a esta ok. segunda parte. Les recomiendo ese libro porque está muy bueno y no sé, me parece que está en un lenguaje que es relativamente sencillo y creo que las ideas las plasma bien, sin meterse en la matemática, pero me parece que la idea está bien explicada. En mi caso estuve buscando el libro por internet y no lo encontré. Ah, ¿no?
No, no lo encontré, la modalidad gratuita, para comprarlo. Claro. Deme un momento que